Atención que va a empezar... perdón. ¡Atención que va a empezar el Gran Premio de Singapur! Y vemos como ya ha empezado la clasificación y todos los coches están compitiendo para ver quién se lleva la pole. Seguramente Magic Alonso. Pero bueno, espérate, que desde la FIA me han dicho que la factura de la luz es realmente cara. Así que... luces fuera, todo el circuito apagado. Y uy, se ve que a Checo esta decisión no le ha gustado porque le veo un poco perdido, un poco trompeado en esta clasificación. Pero bueno, a Watson, a Lawson, a Dawson, a no sé cómo se dice, está súper contento porque va a entrar a la Q3 y míralo silbando tan feliz. Pero atención, ojo, cuidado, porque ese silbido es un reclamo para lagartos y se ha llenado toda la pista de ellos. Y atención, porque a Verstappen le dan muchísimo miedo a estos lagartos y míralo escondido temblando, por lo que queda muy atrás en la parrilla por culpa del piloto de Alfa Tauri. Uy, se ve que al equipo Bedrule no le ha gustado nada que el piloto de Alfa Tauri haya tirado de la clasificación a Max Verstappen. Y no solo eso, sino que encima el pobre Tsunoda se ha encontrado con el coche de Max, que lo ha dejado en mitad de la pista y no puede pasar. Pero bueno, mientras vemos aquí a Stroll que está... uy, creo que no ve muy bien, está encogiendo los ojos, es que está todo muy oscuro. La verdad que esto de que el circuito esté totalmente a oscuras, no sé si ha sido la mejor decisión. ¡Hala! Que Stroll ha destrozado el coche en mitad de la clasificación. Madre mía, la que se ha liado, y encima los restos del coche se prenden fuego. ¡Qué ¡ay! Viene Carlos, ojo que viene Carlos, pero... ¿qué va a hacer? ¿Un choricito? ¿O qué hará? Que viene con un palo y está poniendo como el palo en el fuego. Yo no entiendo absolutamente nada. ¿Qué está haciendo Carlos? ¡Ah! Que se ha hecho una antorcha para así no estar totalmente a oscuras y consigue la pole. ¡Ole tú, Carlos! Por lo que la mini rueda de la pole va para Carlos y el mini pedal de freno por llegar al último para Stroll. Pero bueno, el último no, porque ha destrozado el coche y mira. Su padre, el jefe del equipo Aston Martin, le está obligando a recoger todo, por lo que no correrá en la carrera. Se tiene que quedar recogiendo, castigado. En fin, que hoy es el día de la carrera y ya hemos encendido las luces. Vemos que ya es la hora y todos los coches se ponen bien puestecitos en su posición de la parrilla. Por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Mira, Norris y Russell, lo rápido que están corriendo. Y atención, porque Hamilton les adelanta a los dos por fuera de la pista. Pero no pasa nada, no se les sanciona. Se ve que es correcto adelantar por fuera de la pista. Y aquí vemos a Logan, que está corriendo un montón y ¡ala! Que se ha chocado contra una farola y ha destrozado el alerón, por lo que tiene que salir el safety car. Y mira que es este coche bien bonito, me encanta. Y atención, ojo, cuidado, porque Leclerc aprovecha el periodo de safety car para ir a boxes y ¡no! Que los mecánicos de Ferrari están durmiendo, porque claro, aquí es de noche. Pero no pasa nada, como ya es costumbre, Magic Alonso va a cambiarle los neumáticos. ¡Qué grande eres, Magic! Pero cuidadito, porque Magic ha aparcado su coche para ayudar a Leclerc pisando la línea que yo creo que no se puede pisar. ¡Y no! ¡Menuda desgracia que es esta! Le ponen una penalización a Magic Alonso. Y mientras vemos cómo Hamilton vuelve a aprovechar el exterior de la pista para adelantar a Checo Pérez. Pero no pasa nada, a Hamilton no lo penalizan, a él no, porque está bien, adelantar por fuera, pues no pasa nada, de verdad que no pasa nada. Y uy,
Este gran premio no se ha llenado las gradas con fotos de aficionados, así que bueno, si para el siguiente queréis aparecer, ya sabéis, entrad a really3d.net. Y atención, ojo, cuidado, porque Checo y Ocon le hacen un sándwich a Magic Alonso y lo aplastan. ¡Madre mía, qué poca vergüenza que tiene! Bueno, Checo sí que tiene vergüenza, pero Ocon ninguna. Y encima vemos el pobre Magic que claro, pues no puede controlar su coche y se sale fuera de la escapatoria. Menuda desgracia que es esta. Y no solo eso, sino que encima el trampuchero de Verstappen lo ha visto todo y se le ha ocurrido una idea. Si él se hace fino, puede pasar entre los coches y así ganar esta carrera. Por lo que mira, se ha traído el Aplastanator 3000 para hacerse fino. Lo usa y a la mira si se ha convertido en el Verstappen de los mini drivers, de los oficial minis. Pero esa trampuchería no se vale. Por lo que Verstappen a la cárcel. Si no conocéis los oficial minis, os dejo su canal en la descripción, que son buenísimos. Todas estas trampucherías vienen por culpa de Ocon por hacerle el sándwich a Magic. ¡A la mira! Justicia divina, se le rompe el motor de su Alpine. Y mientras Magic aprovecha para entrar a boxes para hacer su parada. ¡Y no! Que los mecánicos de Ferrari siguen durmiendo y están estorbando. Menuda parada mala. Y mira, que los Mercedes sí han puesto las ruedas doradas mágicas que le hacen correr muchísimo. Y madre mía, menuda velocidad, que están adelantando absolutamente a todos en la pista con esas ruedas. No sé si esto es trampuchería o no, pero bueno. Y no, que se le están acercando a Carlos y a Norris y le van a pillar el berrufo y le pueden adelantar y quitarle la primera posición. Pero mira, Carlos intentando ayudar a Norris, lanzándole la mano para separarle de los Mercedes y que no le pillen el berrufo. Venga, Carlos, tú puedes. ¡Y sí! Carlos ha podido ayudar a Norris para que los Mercedes no le pillen el berrufo y se separan de ellos. ¡Ole tú, Carlos! Pero bueno, mientras los Mercedes siguen corriendo muchísimo en la última vuelta. ¿Pero dónde va? Russell, ¿qué hace? Que se ha estrellado y encima sale corriendo por la pista. Yo no entiendo absolutamente nada. ¡Ah! Pero míralo, si lo que ha hecho ha sido salir corriendo para darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Por lo que si tú no lo has hecho, ahora es el momento. Y mira, la carrera ya se acaba con Carlos en primera posición, seguido de Norris y Hamilton. ¡Ole tú, Carlos! Y no, que Magic Alonso, después de todo lo que le ha pasado en esta carrera, queda muy atrás. Menuda desgracia que es esta. En fin, vemos el podio inverso con los tres últimos tocándole el himno a Carlos Sainz porque ha ganado la carrera. ¡Es el mejor! ¡Ole tú, Carlos! Seguro que ganas este mundial. Oye, espera, que se me olvida lanzar el mega ruletón, por lo que lo lanzamos y toca podio equivalente. Es decir, como hay dos banderas de Reino Unido, pues tiene que haber dos banderas de España, por lo que el otro piloto español que hay para subirse al podio es Magic Alonso. ¡Qué grandes sois, Magic y Carlos! Los dos sois gigantes. Estoy seguro que ganaréis este mundial. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, 1000 millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Ahora entiendo muchas cosas. Es que el equipo Ferrari ha fichado al propio Carlos Sainz como director de equipo. Por eso estas últimas carreras está saliendo todo tan bien.